En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, y llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu Creador y se renovará la faz de la tierra. Estamos estudiando el Catecismo de la Iglesia Católica, su primera parte, la profesión de la fe. Segunda sesión, la profesión de la fe cristiana. Capítulo 3, creo en el Espíritu Santo. Artículo 9, creo en la Santa Iglesia Católica. Estamos en el párrafo 3 de este artículo. La Iglesia es una, santa, católica y apostólica. En el apartado primero, el Catecismo ha dedicado 10 números, del 813 al 822, al tema que tiene como título La Iglesia es una. El día de hoy continuamos con esta segunda parte, profundizando este atributo o esta nota, la Iglesia Santa. Vamos a tomar los números 814 a 816 con el tema El sagrado misterio de la unidad de la Iglesia. Número 814 del Catecismo dice: desde el principio, esta Iglesia una se presenta, no obstante, con una gran diversidad que procede a la vez de la variedad de los dones de Dios y de la multiplicidad de las personas que lo reciben. En la unidad del pueblo de Dios se reúnen los diferentes pueblos y culturas. Entre los miembros de la Iglesia existe una diversidad de dones, cargos, condiciones y modos de vida. Dentro de la comunidad eclesial existen legítimamente las iglesias particulares con sus propias tradiciones. La gran riqueza de esta diversidad no se opone a la unidad de la Iglesia. No obstante, el pecado y el peso de sus consecuencias amenazan sin cesar el don de la unidad. También el apóstol debe exhortar a guardar la unidad del Espíritu con el vínculo de la paz. Un número muy hermoso que nos presenta el Catecismo esta mañana, queridos amigos. Un tema muy interesante al que nos va a llevar este número, ¿no? En especial en una cultura como la nuestra, donde vivimos en medio de una impresionante diversidad. Cuando a uno en su rancho le hablaban de diversidad, pues uno no la veía porque todos éramos pues iguales prácticamente. Pero aquí no. Aquí cuando nos dicen diversidad es que realmente es. Mi vecino es de África, el de la mano derecha, mi vecino de la mano izquierda es asiático, el que tengo enfrente es argentino, el que tengo atrás. Bueno, y uno dice, en este mismo pedacito de tierra hay una diversidad tan grande. Contrasta el principio de la unidad con el principio de la diversidad, así a primera vista. El hecho de que exista esa diversidad de carismas, incluso esa diversidad de iglesias particulares, por don del Espíritu Santo, esta diversidad que parecería romper la unidad, no la rompe. Es más, todavía la proclama más hermosa ante los ojos del mundo. Ser unidos no significa ser iguales. Ser unidos no significa ser uniformes. Algo así como lo que plantean algunas de estas tendencias comunistas, nazistas, o todo el mundo igual, ¿no? No. Unidad no significa igualdad. Esta diversidad, más que dividirnos, nos hace todavía más hermosos, más fuertes. Es también
una función del Espíritu Santo el poder conectar a cada uno de estos carismas dentro de la misma iglesia con la iglesia de Roma. A eso es lo que le vamos a llamar catolicidad. No importa de dónde sean, de dónde estén, cuál es el carisma que hayan recibido, cómo trabajan en la evangelización. Lo que nos va a dar el don de la unidad es que el Espíritu Santo es capaz de conectar a todos con la iglesia de Roma, es decir, con el vicario de Jesucristo. Esta unidad que Cristo dio a su iglesia está provista de todos los medios que conducen a ella. Y esto es interesantísimo, porque esos medios son, primero, la palabra de Dios; segundo, los sacramentos; y tercero, la autoridad pastoral. Esos son los tres medios que conducen a la unidad. Cuando alguien se aleja de la correcta interpretación de la palabra de Dios, se desune. Cuando alguien se aleja de los sacramentos, se desune. Cuando alguien se aleja de la autoridad del Santo Padre, se desune. Son tres elementos claves, importantísimos para nosotros tenerlos ahí presentes. Pero tenemos que afirmar, queridos amigos, que todo el tiempo que estamos trabajando y que estamos luchando por la unidad, es el Espíritu Santo el que está ahí en primera fila, conectándonos a todos. Efesios 4, 3, 6. Un solo cuerpo y un solo espíritu. Como una es la esperanza a la que habéis sido llamados. Un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos, que está sobre todos, por todos y en todos. Gálatas 1, 6, 8. Me maravillo de que abandonando al que os llamó por la gracia de Cristo, os paséis tan pronto a otro evangelio. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren deformar el evangelio de Cristo. Pero aun cuando nosotros mismos o un ángel del cielo os anunciaran un evangelio distinto del que os hemos anunciado, sea anatema. Aquí San Pablo subraya de una manera muy clara y contundente el hecho de que aunque Pablo escribe cartas a las diferentes comunidades, no admite más que un evangelio. ¿Por qué? Porque la palabra nos convoca. Todo el que se ha dividido lo ha hecho porque ha decidido interpretar por sí mismo la palabra de Dios. Se ha tomado un atributo que no le corresponde y entonces ha empezado a predicar la palabra de Dios desde su propia interpretación. Y a mí nadie me tiene que decir lo que ahí dice, porque es que yo recibo directamente de Dios la interpretación. Y ahí se divide. La palabra nos convoca. Pablo se indigna de que hayan personas en estas comunidades que se hayan pasado a otro evangelio, como diciéndoles, bueno, ¿y ustedes qué? ¿Qué es lo que está sucediendo? ¿Es que hay más que un evangelio? Imagínate si Pablo existiera hoy día. ¿Qué les estaría diciendo a todos estos que venden su fe por un plato de lentejas? ¿No? ¿A ti qué te sucede? ¿Es que acaso crees que hay más de un evangelio? Hay un solo evangelio, que es el que Cristo predicó. Y ese evangelio se contiene su predicación, su interpretación, su custodia en la iglesia católica.
sin quitar lo que hemos dicho en la catequesis pasada, que existan vestigios de verdad también en otras religiones, claro que sí, pero evangelio solamente hay uno y se custodia en su totalidad en el cristianismo católico. La iglesia tiene muchas familias religiosas, muchas iglesias particulares. Todas estamos unidas en la misma fe, en la misma comunión. Las familias litúrgicas católicas que existen en todas partes del mundo, que tienen sus propios ritos, pero son católicos como nosotros, todos ellos, todas esas iglesias particulares están unidas en la misma fe. Hablamos, por ejemplo, de los católicos que celebran en copto, que son los católicos egipcios, o los sirios. Bueno, son 23 diferentes familias religiosas, familias litúrgicas, en donde se celebra la misma fe. No quizás el mismo rito, pero sí la misma fe. Son católicos como nosotros. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios nos engendra en la comunión. Porque la fe, queridos amigos, no solo es la aceptación de unas fórmulas externas, sino que la fe es la adhesión a la persona de Cristo. De modo que en Él y por Él somos congregados. La iglesia no es un hecho meramente individual. La iglesia es un hecho también eclesial. Uno nunca crece a solas. Así como decía esta famosa frase de San Cipriano: unus Christianus, nullus Christianus. Un cristiano solo no es cristiano. La experiencia de Pablo, que habiendo tenido ese encuentro tan impresionante con Jesucristo camino de Damasco, le hizo entender muy bien que su experiencia con Jesucristo no servía para nada si él no la vivía en comunión con los demás apóstoles. Que aunque Jesucristo le había anunciado a él directamente, a él solito, ahí en ese camino de Damasco y con el hombre que le puso como maestro, él tenía que ponerse en comunión con los apóstoles. Gálatas 2:1-10. Luego, al cabo de 14 años, subí nuevamente a Jerusalén con Bernabé, llevando conmigo también a Tito. Subí movido por una revelación y les expuse el evangelio que proclamo entre los gentiles, tomando aparte a los notables para saber si corría o iba corriendo en vano. Pues bien, ni siquiera Tito, que estaba conmigo, con ser griego, fue obligado a circuncidarse. Pero a causa de los intrusos, los falsos hermanos que solapadamente se infiltraron para espiar la libertad que tenemos en Cristo Jesús, con el fin de reducirnos a esclavitud, a quienes ni por un instante cedimos, sometiéndonos, a fin de salvaguardar para vosotros la verdad del Evangelio. Y de parte de los que eran tenidos por notables, ¿qué me importa lo que fuesen? En Dios no hay acepción de personas. En todo caso, los notables nada nuevo me impresionaron. Antes, al contrario, viendo que me había sido confiada la evangelización de los incircuncisos, al igual que a Pedro, la de los circuncisos, pues el que actuó en Pedro para hacer de él un apóstol de los circuncisos, actuó también en mí para hacerme apóstol de los gentiles. Y reconociendo la gracia que me había sido concedida, Santiago, Cefas y Juan, que eran considerados como columnas, nos tendieron la mano en señal de comunión a mí y a Bernabé. Nosotros
nos iríamos a los gentiles y ellos a los circuncisos. Solo que nosotros debíamos tener presentes a los pobres, cosa que he procurado cumplir con todo esmero. Un texto de San Pablo en esta carta a los Gálatas que es sorprendente, que es un acto de humildad. Yo tengo que ir a hablar con los apóstoles para asegurarme de que yo no esté corriendo en vano. Pablo busca en los apóstoles, en esas columnas de la iglesia, Santiago, Pedro, Juan, confrontar su evangelio con ellos para que no esté yo corriendo en vano. Fíjese que es todo lo contrario a lo que el protestantismo hace. Atacar, ¿sí? No confrontar el evangelio para ver si estoy corriendo en vano, sino atacar el evangelio de la Iglesia Católica para intentar hacer caer o hacer quedar o difamar. Es todo lo contrario a lo que Pablo hizo. Y aquí nos damos cuenta cada vez más que la riqueza del Espíritu Santo en la unidad, entre más nos atacan, más fuertes nos ponemos. Entre más personas dicen que se van, son más las que llegan. Esa frase o ese comentario que hay por todas partes que la iglesia se está acabando porque todo el mundo se está haciendo protestante, eso es mentira. Eso es mentira. Fíjese la cantidad de personas que se acercan a la iglesia, que piden el bautismo, que llevan a sus hijos a bautizar. En una iglesia, en la otra, en un rito y en otro, en todas las familias litúrgicas que existen en la iglesia. Esa riqueza de unidad tan grande crece y crece. Sí, claro que sí, hay gente que se va a buscar experiencias, a buscar agua en otros pozos, claro que sí, las hay, que son muchas, claro que sí, son muchas, pero todos terminan regresando, porque el lugar donde el Espíritu Santo está brindando esa unidad es la Iglesia Católica. Esto es importante, queridos amigos, tenerlo ahí presente. Número 815 del Catecismo dice: ¿cuáles son estos vínculos de la unidad? Por encima de todo esto, revestíos del amor, que es el vínculo de la perfección. Pero la unidad de la iglesia peregrina está asegurada por vínculos visibles de comunión. Y va a mencionar 3. La profesión de una fe recibida de los apóstoles. La celebración común del culto divino, sobre todo de los sacramentos. La sucesión apostólica por el sacramento del orden, que conserva la concordia fraterna de la familia de Dios. Número muy hermoso. Vamos a irlo viendo poco a poco. Dice este número 815, que se distinguen los vínculos visibles y los vínculos invisibles en la comunión de la unidad. Hemos recibido el don de la iglesia una. El vínculo invisible de la iglesia una es la caridad. Y esa caridad se va a traducir en formas concretas visibles. Pero el fondo de toda nuestra iglesia una es la caridad. Esto es muy, pero muy importante. Los vínculos visibles de comunión que nos especifica este número son estos 3 que son preciosos. Fijémonos, la profesión de la fe, el credo, los sacramentos y nada menos y nada más
que la sucesión apostólica. ¿Qué significa esto? Primero, el primero de todos, la profesión de la fe. Desde el primer momento, en la Sagrada Escritura, vemos que hay pequeñas profesiones de fe, a partir de las cuales la Iglesia ha logrado ya después elaborar el credo, ¿no? Esto le costó a la Iglesia, en cuestiones de tiempo, alrededor de 325 años. Que eso es una cosa que necesitamos nosotros tener presente, queridos amigos. Si es que el credo no lo hicieron los apóstoles en 5 minutos, el credo que nosotros profesamos hoy día en nuestra Eucaristía de domingo, ese credo tardó 325 años en definirse. No por nada dice la verdad. No es difícil reconocer en algunos versículos, especialmente de San Pablo, aquellas pequeñas recopilaciones de la fe que sin duda alguna serían profesadas desde la primera comunidad. Ciertamente allí donde no hay una misma fe común, caemos poco a poco en relativismos, en subjetivismos, pero donde se profesa una fe común, nos volvemos fuertes. Por eso es que es tan importante y debemos de ser enfáticos y claros, queridos amigos catequistas, que lo primero que debemos enseñar fuertemente es el credo. El credo, cuando no ha sido enseñado, cuando no ha sido apreciado, cuando no ha sido transmitido y sobre todo cuando no ha sido confesado, lo lógico es que una persona se vaya relativizando, se vaya enfriando, se vaya alejando, vaya cayendo en un tremendo subjetivismo, donde empieza a considerar que la iglesia es como una especie de lugar de encuentro, como un lugar aquí donde nos vemos para rezar algo y después compartir algo. No, la iglesia no es eso. La iglesia es maestra de la verdad. Primero y ante todo, enseña la verdad. No es un lugar para ir a hacer ahí una kermés. No, esa no es la iglesia. Maestra de verdad. Y por eso nuestro énfasis en esta enseñanza y profesión del credo tiene que ser bien fuerte. Todos los catequistas, de niños, de jóvenes, de adultos, aquí tiene que ser nuestro trabajo duro. Es posible que digamos que confesamos una misma fe y solo en torno a una misma fe podríamos decir que existe la iglesia. Sí, porque es que si no lo decimos así, terminamos siendo otra cosa. Confesamos una misma fe, todos nosotros, y nos tenemos que poner en torno a esa misma fe que persiste en la iglesia. Por eso es clave nuestra profesión de fe, el credo que rezamos todos los domingos. Por eso es que no es nada raro que en todas las iglesias del mundo todos oramos el mismo credo, porque es nuestra confesión de fe. No solo nos estamos uniendo con Dios, sino que además nos estamos uniendo entre nosotros como una sola iglesia. Eso es lo que produce esta profesión de fe en todas las Eucaristías. Esto es unidad. ¿Saben ustedes, queridos amigos, cada cuánto tiempo inicia una Eucaristía en un lugar del mundo? Cada 17 segundos hay un sacerdote iniciando una Eucaristía. Eso es unidad. Ustedes se podrán imaginar el poder que tiene la iglesia en su oración, en su unidad, en su oración continua y en su oración igualita en todas partes.
cada 17 segundos en un lugar del mundo se proclama el credo, se proclama nuestra fe. Jesucristo viene a la tierra nuevamente por manos de un sacerdote católico en todos los lugares, en todas las lenguas. Eso es sorprendente para la unidad. No es casualidad que las iglesias que se separaron de la Iglesia Católica no solo se separaron de la Iglesia Católica en el momento del rompimiento de la Reforma Protestante, sino que además, después de que se rompieron de la Iglesia Católica, se rompieron dentro de sí mismas una y otra vez, continuamente entre sí mismas. Es más, hoy ninguna de ellas sigue unida. Todas se fraccionaron y se siguen fraccionando y se seguirán fraccionando. Esto no hay que ser un genio para saberlo. Usted solamente mire a su alrededor y haga el juicio. Si Dios nos llama a la unidad, ¿cómo puede ser posible que todas estas iglesias que se llaman de Dios se dividan cada 5 minutos? Una y otra, simplemente porque no se llevan bien, porque no son capaces de dialogar, porque no son capaces de ponerse de acuerdo, porque no son capaces de discernir qué es lo que el Espíritu Santo les está inspirando y se dejan llevar simplemente por su parte humana, por su deseo, por su ambición de tantas cosas, ¿no? Segundo, la celebración común del culto divino. Un punto muy hermoso, la liturgia de la iglesia. La liturgia de la Iglesia Católica es una expresión externa que muestra unión. Por eso es tan importante que la Iglesia nos enseñe a celebrar bien la liturgia. Que a los niños en la catequesis les enseñemos a celebrar bien la Santa Misa. Que los catequistas aprendan a vivir su Eucaristía de una manera tan bonita, tan fiel a la iglesia, que cuando lo transmitan los niños sientan que ese lugar es efectivamente la antesala del cielo. Eso es lo que nosotros tenemos que llegar a enamorar a los niños y a los jóvenes cuando damos la catequesis. Enseñamos el credo y después enseñamos a vivir la liturgia, especialmente la celebración de la Eucaristía. No podemos olvidar que cuando celebramos la Santa Misa, cuando rezamos, por ejemplo, el rezo de las laudes, las personas que todavía lo hacen, nos estamos uniendo a toda la Iglesia Católica que celebra a través de esos mismos textos, de esas mismas oraciones, de esa misma liturgia, alabando todos al mismo Padre de la misma manera. Eso es unidad. Por eso se le pide al sacerdote que no cambie los textos litúrgicos. ¿Por qué? Pues porque todos estamos alabando a Dios de la misma manera. No puede llegar un sacerdote y cambiar el texto de la misa porque a mí se me ocurrió hoy esto porque me salió del corazón. No, porque es que ese texto litúrgico es el texto que nos lleva a la unidad de la iglesia y si yo lo rompo, estoy desuniendo. Entonces todos rezan lo mismo, claro, todos rezamos lo mismo porque somos una sola iglesia y le estamos rezando al mismo Padre como un solo bloque. No importa si hoy estoy en los Estados Unidos y mañana estoy en la China, estoy rezándole a Dios como un bloque al cual pertenezco, a mi iglesia. Por eso no cambio la liturgia. Nosotros algunas veces nos impresiona eso que escuchamos, por ejemplo, del mundo musulmán, que los vemos
que en el momento de su oración ellos sacan su tiempo, su momento, se alejan un poco y ahí se ponen de rodillas, poniendo su frente en la tierra para alabar, ¿no? Para orar a Alá. Eso lo hacen en sus 5 momentos de oración del día que les pide su fe. Y nos admiramos e incluso nos sorprendemos cuando estamos en algún lugar donde hay muchos musulmanes y vemos esto, pues uno dice, wow, mira, a ellos no les da pena hacer esto. No a todos, ¿no? Digamos a los que son fieles, ¿no? No les da pena. Y se nos olvida que los católicos tenemos más momentos de oración que cualquiera de ellos. No solamente rezamos 5 veces al día, los católicos nos unimos en la oración universal, todos, no solo yo, todos en la iglesia, por ejemplo, cuando se hace la liturgia de las horas, 7 veces al día. Cuando rezan los matines, los maitines, las laudes, la tercia, la sexta, la nona, las vísperas, las completas. Esa es la oración universal de la iglesia. Eso es algo precioso y eso conecta desde el sumo pontífice hasta el último de los chiquitines que haya sido bautizado. Todos los días, todo el día, la Iglesia Católica está en una constante oración al Padre por medio de su liturgia. Y esto tiene que ser no solo sorprendente, sino reconocido, amado y sobre todo, queridos amigos, practicado. Hablamos de la celebración eucarística, hablamos del rezo de la liturgia de las horas, pero también podríamos hablar a las 12 del día, pararse para hacer la oración universal del Ángelus. Sí. O el del Regina Coeli durante el tiempo de la Pascua. O cuando los católicos nos unimos a orar el Santo Rosario. Toda la iglesia junta, unida en oración al Padre todo el tiempo. ¿Cómo no admirarnos de eso? Precioso. También hay que tener en cuenta, queridos amigos, eso que los católicos tenemos como una de nuestras máximas. Lex orandi, lex credendi. Lo que oramos es lo que creemos. Y realmente es así. Todo lo que oramos es lo que creemos. Y si nosotros cambiamos eso, entonces cambiamos la fe. Lex orandi, lex credendi. Téngalo por ahí. Lo que oramos es lo que creemos. Y tercero, queridos amigos, es la sucesión apostólica. Y nos cita el catecismo un canon del derecho canónico de la Iglesia Católica, canon 205, que es muy hermoso. Fíjese lo que dice. Se encuentra en plena comunión con la Iglesia Católica en esta tierra los bautizados que se unen a Cristo dentro de la estructura visible de aquella, es decir, por los vínculos de la profesión de la fe, de los sacramentos y del régimen eclesiástico. Es decir, que existe un régimen eclesiástico, llamémosle estructura humana, que tiene un sucesor de Pedro, el Papa, que tiene a los apóstoles, que tiene a los obispos como responsables últimos de la Iglesia, sí, y es necesaria. Estas formas, estas estructuras son necesarias para la Iglesia. Sería una ingenuidad pensar que la Iglesia podría ser llevada adelante sin estos medios humanos, sin unas normas de organización. Sería imposible ir a la y se va. A ver hoy cómo nos va, a ver hoy qué nos inventamos, a ver hoy cómo nos gobernamos, cómo nos regimos, cómo nos disciplinamos. No podría ser posible. Nuestra comunión también debe ser con ese tipo de normas que nos rijan en la iglesia. Que pueden ser perfeccionables, claro, que son perfectas, ¿no? Y de hecho,
algo de lo más hermoso que tenemos es que esas mismas normas que se contienen dentro del derecho canónico de la Iglesia, cada cierto tiempo se van cambiando y se van actualizando para poder entenderlo. Les cito, por ejemplo, una muy interesante que me llamó la atención del 10 de enero del 2021. El Papa Francisco, a ese derecho canónico, con un mutuo propio de él, ¿no?, sobre la modificación del Canon 230, el Papa da acceso a las personas del sexo femenino al ministerio instituido del lectorado y del acolitado. Bueno, quiere decir que antes no estaba esta parte en el derecho canónico, y el 10 de enero del 2021 el Papa, con este mutuo propio Spiritus Domini, da el permiso, da la entrada, hace la modificación para que las mujeres puedan ser lectoras y acólitas dentro de la celebración litúrgica. Bueno, ¿esto es perfeccionar? Sí. ¿Sí? ¿Se necesita? Sí. Sin olvidar siempre que aunque tengamos todas estas normas por las que nos regimos, queridos amigos, el vínculo último de la unidad es invisible, es la caridad, no la norma en cuanto tal, sino la caridad. Colosenses 3:14. Y por encima de todo esto, revestíos del amor, que es el vínculo de la perfección. Y evocamos aquí, para concluir, la parábola del hijo pródigo, donde el hermano mayor vivía en la casa del padre, pero no vivía en el corazón del padre. Puede ocurrir que uno esté corporalmente, visiblemente dentro de la iglesia, pero no esté unido en la caridad al Espíritu del Señor. Y eso no es estar en la unidad. Uno puede estar dentro, pero con el corazón afuera. Por tanto, no basta simplemente un adherirme a las normas, a cumplir el derecho, a eso externo y visible, sino que mi cumplimiento de las normas externas tiene que ir completamente unido al vínculo de la caridad, al último de todos. El hijo menor de la parábola del hijo pródigo, en un primer momento, cuando tiene ese arrepentimiento imperfecto y decide volver a la casa del padre, lo que a él le impacta es cuando vuelve al corazón acogedor de su padre. De hecho, cuando no vivimos en la gracia de Dios, no estamos en el vínculo de la unidad de la iglesia, porque podemos estar de cuerpo presente y de espíritu ausente. Ese fue el pecado del hijo mayor de la parábola de este hijo pródigo. Yo estoy todo el tiempo contigo y he cumplido todo lo que me has dicho. Sí, claro que sí, pero tu corazón no. Tu corazón no ha estado conmigo. Y terminamos, queridos amigos, con el número 816. La única iglesia de Cristo nuestro Salvador después de su resurrección la entregó a Pedro para que la pastoreara. Le encargó a él y a los demás apóstoles que la extendieran y la gobernaran. Esta iglesia, custodiada y ordenada en este mundo como una sociedad, subsiste en la Iglesia Católica, gobernada por el sucesor de Pedro y por los obispos en comunión con él. Nos cita aquí un pequeño texto del Concilio Vaticano II, donde nos dice: solamente por medio de la Iglesia Católica de Cristo, que es auxilio general de salvación, puede alcanzarse la plenitud total de los medios de salvación. Creemos que el Señor confió todos los bienes de la nueva alianza a un único colegio apostólico presidido por Pedro, para constituir un solo cuerpo en la tierra, al cual
deben incorporarse plenamente los que de algún modo pertenecen ya al pueblo de Dios.